ministre este tiempo de palabra y que podamos todos ser edificados, que seamos esos terrenos fértiles, esos terrenos preparados, esos terrenos que han sido desarraigados, todo aquello que el Padre no ha sembrado, para que la semilla de tu palabra entre y pueda hacer milagros en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Busque ahí en su Biblia el libro de Lucas capítulo 10. Hoy no vamos a tener apoyo, creo, aquí, hermano, de la pantalla. Hoy se pusieron en huelga estas cosas, pero vamos a ver cómo las arreglamos. El libro de Lucas capítulo 10, verso 33. Hoy tenga ahí su Biblia abierta, ya sea electrónica o en papel. Ahí téngala abierta para que podamos leer. Dice la palabra en Lucas 10:33, un versículo o un pasaje bastante conocido, hermano. Y rogamos al Señor que nos ayude, de veras, rogamos al Señor que nos ayude. Pero cierto samaritano, esta es la historia del samaritano, este es aquel hombre que salió, hermano, hizo un descenso. Siempre en los descensos como que, hermano, no nos va bien. Dice que de Jerusalén viajó a Jericó, hizo un descenso a Jericó y ahí salieron los ladrones, lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto, dice la Biblia. Le narro un poquito solo para que nos pongamos en contexto. Dice que pasó un levita, hermano, lo vio de lejos y no le dijo nada. Luego pasó un sacerdote, también lo vio de lejos y lo dejó ahí tirado. Pero cierto samaritano, dice el verso 33, que iba de viaje. Esa palabrita la vamos a estar utilizando ahorita, que iba de viaje. Llegó cerca. Al verle, fue movido en misericordia, fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó a un mesón. Mire esto, hermano. Le llevó a un mesón y cuidó de él. Algunas cositas que quisiera que tuviéramos ahí en cuenta es que es como un viaje, es un viajero. Él va de viaje y se encuentra con este accidente ahí, hermano, con esa situación. El buen samaritano se encuentra con esa acción y entonces dice la Biblia que primero lo restaura, de alguna manera le cura sus golpes, sus heridas, le ministra aceite, le ministra vino, lo venda. Pero quiero que nos centremos en la acción posterior, hermano, posterior a ser curado, a ser tratado. Dice la palabra que ese buen samaritano lo subió, hermano, por decirlo así, lo subió a su vehículo, a su medio de transporte, lo subió ahí y se lo llevó. Y entonces lo fue a dejar a un mesón. Y yo quiero que hablemos del mesón esta mañana. Que según nuestro idioma, hermano, como que nos despista un poquito. Hablemos un poquito. Sí vino con ganas de hablar hoy o no. ¿Qué es un mesón para usted? ¿Qué es un mesón? Una mesa grande. Allá dice un área de descanso. Y para el hermano Clarence, ¿qué es un mesón? Un restaurante, hermano Clarence. Anda hambre, hermano Clarence. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Ah, es como un hotel. ¿Y allá Otto qué dice? Ajá, sí. ¿Y la hermana Zulma qué dice, hermana Zulma?
Ajá. Fíjese, hermano, mire, yo nunca me había detenido a estudiar qué es un mesón. Y me llevé varias sorpresas, fíjese. Yo me llevé varias sorpresas, hermano, como a veces al leer la Biblia, solo así, literalmente, le perdemos muchas cosas, hermano, muchas cosas. Pero lo lindo es que el Señor siempre tiene misericordia y de repente nos detiene. Revisa bien esto, por favor. Ya lo leí, Señor, volverlo a leer. No, Señor, si esa historia ya me la sé de memoria, volverla a leer. Porque entonces, hermano, me fui a investigar qué es un mesón. Y entonces me fui a buscar eso en la Biblia. Y qué lástima que no tengamos esto. De veras que sí me hace falta esa pantalla. Fíjese que esa palabra mesón, aquí se lo voy a definir según los diccionarios bíblicos. Es un lugar de alojamiento, como decían algunos hermanos. Es un lugar de alojamiento público. Es un hospedaje. Es un campamento. Es un albergue. Es una posada. Es una casa pública para la recepción de extraños. Pero me quedé con esta última definición que dio un diccionario, el diccionario Vine. Dice, es un lugar donde todos son recibidos. O sea, es un lugar donde no le pueden decir no a un necesitado, hermano. Y eso a mí me pegó, me llamó la atención. Dice ahí, hermano, que el Señor, usted sabe que esa historia tipifica a nuestro Señor Jesucristo. El Señor tomó aquel herido, tomó aquel que estaba medio muerto, aquel que estaba moribundo, hermano. Lo primero lo cura, lo sana, ahí le echa, hermano, aceite, vino, lo sube a su animalito, ahí no sé si era un burro, un asno, un caballo, saber, pero lo sube ahí, hermano. Se lo lleva y se lo lleva al mesón, a un lugar donde no lo iban a rechazar, a un lugar donde lo iban a recibir y a un lugar donde lo iban a cuidar. Otro de las cosas que tiene esa palabra mesón es que es un lugar para pasar una noche. Mire qué cosas. Ese era un lugar, mire, más o menos por todo lo que estuve, porque sí lo investigué, hermano, sí, créame que me tomé el tiempo para ver todo lo que podía encontrar de eso. Y era un lugar que cuando las gentes en aquel tiempo, usted sabe qué aviones, hermano, qué carros, qué nombre, a puro animalitos se movían. En el desierto utilizaban los camellos, pero en lugares montañosos ya utilizaban así como los asnos, los burros, hermano, ese tipo para poder transportarse. En ese entonces, alguien que tenía dinero, alguien que era millonario, su vehículo último modelo era un burro. Ese era su carro último modelo, hermano. Entonces la gente trabajaba mucho con el comercio. Llevaban sus cargas, hermano, y las transportaban, pero le estoy hablando de que kilómetros. Entonces de repente en lo que hacían esos viajes les tomaba la noche, les agarraba la noche. Entonces ellos buscaban un mesón para poder pasar la noche. Porque mire, hermano, otra cosa que tenemos que revisar. No crea usted que los peligros de esos de asaltos y todo eso, no crea que eso es nuevo. Eso es desde la antigüedad. Siempre se ha dado eso. Si no, ¿cómo asaltaron a ese que iba ahí en ese camino? Habían asaltantes, eso siempre ha habido, hermano. Lo que pasa es que ahora tenemos tanta comunicación que pasa algo allá a kilómetros de nosotros y en el momentito lo estamos sabiendo. Entonces ya la información fluye, pero hermano, eso siempre ha estado. Entonces, para no correr peligros, con su mercancía, con su vida, con sus animalitos, entonces ellos venían y hermano, ¿sabe que estaba leyendo? Algunos comentaristas, ¿sabe que dicen? Que en ese tiempo no era negocio tener hoteles, porque esos lugares no se pagaba, esos mesones no se pagaba. Sin embargo, interesante que el Señor Jesucristo sí dejó un pago por nosotros. Ya voy a entrar ahí. Esto es interesante, hermano. Entonces, ¿por qué me quiero detener un poquito en que esos lugares eran utilizados más que todo durante la noche? La Biblia dice, Pablo en Romanos, quiero ver si anoté ese versículo. La Biblia dice, hermano, o no sé si es en Romanos, déjeme ver aquí, anoté ese versículo. Que la Biblia da a entender que nosotros, Romanos 13:12, la noche está muy avanzada. Oiga lo que dice Pablo. Cuando usted lee los versículos anteriores, está hablando
un poquito de lo espiritual, que aunque nosotros sabemos que hay sol de día y luna de noche, hermano, y que hay oscuridad de noche y todo lo que usted sabe de la noche y del día, pero espiritualmente, quiero, si usted hermano, se va conmigo así de la mano y podamos ir viendo todas estas cositas, les vamos a sacar mucha enseñanza de este tema. Mire, dice Pablo ahí, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Pero lo que quiero agarrar de ese versículo es que Pablo dice, hermanos, ahorita el mundo, hablando escatológicamente, el mundo está pasando una noche ahorita. No importa, hermanos, si amanece, vuelve a anochecer, no, olvidemos lo literal un poquito. Y Pablo dice, la estadía actual de este mundo ahorita es noche. Pero nosotros, como no somos hijos de las tinieblas, sino que somos hijos de luz, aunque haya oscuridad allá afuera en el mundo, nosotros tenemos luz, nosotros somos seres de luz. Pero tomemos esto, lo que se está, hermano, ahorita ministrando el mundo es las tinieblas, la noche. Entonces, ahorita nosotros estamos de noche. Entonces, por lo que venimos hablando, necesitamos estar en un mesón. Espiritualmente necesitamos estar en un albergue mientras pasa la noche. ¿Cuándo se termina la noche? Cuando Cristo venga. Por eso es que dice, y aparecerá el sol de justicia y en sus alas trae salvación. Ese sol de justicia es la venida de Cristo por la iglesia. Y Pablo dice, está avanzada la noche, quiere decir la venida está cerca. Cuando Cristo aparezca es que ya el mundo, hermano, deja de ser noche y viene el día. Entonces, hermano, lo que quiero mostrarle aquí, o lo que quiero llevarle, es que como estamos de noche, necesitamos estar en un mesón. ¿Y cuál cree usted que es un mesón? Espiritualmente hablando, y ahora ya no lo literal, espiritualmente, ¿cuál sería nuestro mesón? Es la iglesia. Es la iglesia es el mesón. Por eso el Señor Jesucristo, mire lo que dice después en esa parábola. Volvámonos a la parábola del samaritano. Dice, al día siguiente, verso 35, al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Mire que le pagó, hermano, y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más. Mire qué tremendo esto, hermano. Mire que cuántas cosas que decir aquí. Cuando dice, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuántos creen que Cristo volverá, hermano? Él va a volver. Pero mire, ¿dónde nos va a venir a buscar? ¿Dónde nos va a venir a buscar? Al mesón. Aquí va a venir Él. Él viene a buscar a su iglesia. Él no viene a buscar a otra entidad. Él viene a buscar a su iglesia. Entonces, pero Él va a venir a buscarnos al mesón. Ahora, algo más aquí. ¿Y qué de aquellos que han desertado, hermano? ¿Sabe? Es que yo estudiaba esto. Sabe que a veces, a mí me han contado, yo nunca he tenido la experiencia esa de tener a alguien cercano en un lugar de rehabilitación. Con todo respeto voy a hablar un poquito de esto. Pero ¿cómo hay gente que ahí tiene todo, hermano? Ahí le dan su comida, le dan su vestido, le dan medicina, le dan todo. Pero el problema que tienen, el vicio que tienen, vienen y se desertan de ahí. A la primera que tienen. Se van del lugar donde lo están cuidando, donde le están dando, donde lo están restaurando. Entonces aquí tenemos que aprender que el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, yo no sé, hermano, yo me voy a atrever a decir esto, yo estoy seguro que esa es la historia de todos nosotros, hermano.
El Señor nos encontró medio muertos, el Señor nos encontró heridos, el Señor nos encontró golpeados, el Señor nos encontró maltratados. Y el Señor vino en su misericordia, nos agarró y nos trajo a un lugar de restauración. Y el Señor dijo al Espíritu Santo le dijo: mira, cuídame a este, restáuralo bien para que cuando yo vuelva esté listo para que se vaya conmigo. Y si hay alguna deuda, no te preocupes, yo te la pago. Hermano, el sacrificio de Cristo ya pagó aún aquellas cosas que nosotros no hemos cometido. Entonces la iglesia es un lugar de restauración. Entonces, hermano, la iglesia, debemos de meternos allí, hermano, y decirle: Señor, yo no me quiero salir de aquí, yo quiero estar en este mesón hasta que tú regreses por mí. Entonces, hermano, lo que yo veo en esa primera parte que quiero mostrarle es que el cuidado que usted y que yo necesito lo vamos a encontrar aquí, no en otro lugar. Porque mire pues, ese hombre que fue herido, que fue maltratado, lo llevaron ahí, pero no estaba del todo bien. Solo el Señor lo que le hizo fue curarle las heridas, pero no estaban sanas esas heridas. Entonces el lugar del mesón es donde nosotros vamos a completar nuestra restauración, nuestra preparación. Por eso es que el Señor en su palabra, hay muchos versículos de esto, pero aquel que dice, hermano, uno de mis favoritos: el que comenzó la buena obra en nosotros, Él también se encargará de perfeccionarla. Entonces hay una tarea de perfeccionamiento, hermano. Solo aceptar a Cristo y estar en una iglesia, eso no nos hace perfectos. Debemos de someternos al trabajo del Espíritu Santo, hermano, a través de todas las cosas que tiene el Espíritu Santo en una iglesia, para que nosotros seamos perfeccionados. Entonces no tenemos que salirnos del mesón, tenemos que ponernos bajo la orden del mesonero. ¿Quién será el mesonero, hermano? Hay un mesonero ahí y el Señor le dice: mira, cuídamelo, yo te pago. Hay una contratación ahí. Mesonero, cuídamelo. Y si gastas de más, no te preocupes, yo te doy garantía que cuando yo vuelva por él, yo te voy a pagar. Hermano, su bienestar ya está pagado, su restauración ya fue pagada. Hermano, su vida en el Señor ya está garantizada. Entonces, ¿sabe qué? Solo sometámonos, porque yo creo que uno de los enfoques que podemos ver, el mesonero es ahora el que está de turno, es el Espíritu Santo que está ministrando la iglesia. ¿Cómo debemos dejarnos de ministrar por el Espíritu Santo? A través de un mensaje, a través de los dones proféticos, a través de una palabra que se pueda dar aquí. Hermano, dejémonos ministrar por el Espíritu Santo, porque Él es nuestro mesonero que nos está perfeccionando. Dejémonos ministrar. No nos neguemos a la obra del Espíritu Santo, hermano. No nos neguemos, no nos salgamos de lo que el Espíritu Santo esté haciendo en nuestras vidas. Él es nuestro mesonero. Él tiene ahora el cargo, hermano, de curar, de seguir curando, de seguir vendando nuestras heridas, hasta que estemos completamente sanos y hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, hermano. Y entonces esa obra se va completando. Entonces fíjese, hermano, que yo me fui a buscar algunas cosas de esos lugares. ¿Qué pasaba en esos lugares? Que así es, hermano, son lugares de refugio. Ay, hermano, y tantas cosas que quisiera decirle, pero déjeme decirle esto que el Señor ponía en mi corazón también compartírselo. Yo sé que en algún momento se lo he compartido. Cuando el Señor me trajo aquí, hermano, cuando el Señor me envió a este lugar, es cierto, yo cambié muchas cosas. No quiero decir yo, cambiamos algunas cosas aquí en la iglesia. Lo primero que vamos a cambiar el altar, lo vamos a poner para acá. El logo que teníamos en la iglesia no me gustaba mucho, entonces yo les dije: hermano, hagamos un nuevo logo que nos represente más como ministerio. Y así algunas cosas las cambié. Pero, hermano, cuando yo escuché el nombre de la iglesia, nuestro refugio, ese nombre me pegó. Ese nombre me ministró algo a mí, hermano. Nuestro refugio. Cualquier cosa podemos cambiar, menos
ese nombre, les dije a los hermanos, no, 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 ese nombre lo vamos a conservar porque sí tiene algo profético ese nombre. Nuestro refugio. Tal vez intimidades del ministerio, pero ahorita necesitamos hacer un cambio en la parte legal de la iglesia. Y yo bien puedo cambiarle el nombre legalmente a la iglesia, pero no se lo vamos a cambiar porque ese nombre tiene algo profético. Yo no sé al final ni he investigado quién fue el que dijo, no sé si fue el pastor Antonio que dijo que así se iba a llamar, si fueron los líderes, no sé, pero ese nombre tiene algo profético, hermano. Nuestro refugio. Cabalmente, eso es. De eso estamos hablando. Un mesón es un refugio, hermano. Es un lugar para los necesitados. Es un lugar para aquellos que están heridos. Y sabe, lo que más me gustó de esto es que es un lugar para todos. Aquí no vamos a menospreciar a nadie. Aquí no le vamos a cerrar las puertas a nadie. Aquí este es un lugar para todos. Independientemente cómo vengamos, este es un lugar para todos. El que busque restauración, este es su lugar. El que busque ser sanado, hermano, este es su lugar. El que busque ser vendado de sus heridas, este es su lugar. Este es un lugar para todos. Dele un aplauso al Señor. Este es un lugar para todos. Entonces, fíjese que me fui a buscar, hermano, y quiero que vayamos a Génesis 42:25. Que va de la mano con lo que estábamos ministrando ahorita. Y lo ministré por esto, sencillamente porque ya lo había leído, lo había estudiado, lo había analizado este pasaje. Le narro un poquito de qué vamos a hablar ahorita. Recuerde que los hermanitos de José venden a su hermanito menor, hermano, se lo llevan a Egipto. Allá les pasa unas cosas tremendas, pero ahí José, en medio de todo lo que le pasó, el Señor lo prospera, lo levanta y lo pone como administrador, hermano, de aquellos bienes que tenía. Entonces los hermanos de José, después de mucho tiempo, se quedan en una hambruna también, hermano. Y ellos hacen un viaje. Ellos hacen un viaje a Egipto, de Canaán a Egipto, para ir a buscar alimento. Entonces, como le digo, esos viajes eran tan largos que no se podían hacer en un solo día, sino que ellos iban, hermano, y decían, bueno, ya nos cayó la noche, vamos a quedarnos aquí en este mesón. Y ahí se quedaban, descansaban, y luego el siguiente día volvían a agarrar camino. Y quizás si eran más de 3 días, por ejemplo, llegaban a un lugar, aquí hay otro mesón, nos quedamos en este mesón y ahí. Entonces, aquí en el verso, vamos a ver, 42:25 dice, después ordenó que le llenaran de trigo. Está hablando de José. José les dio la orden allá a sus siervos que le llenaran de trigo sus costales, que devolvieran a cada uno su dinero, poniéndolo dentro de cada costal, y que les dieran comida para el camino. Mire cuánta bendición iba dentro de esos costales. Aquí quiero, hermano, que estemos con mucha atención. Viene José y les dice, miren, llenen los costales de comida. Ahí va el grano. Pero dentro del grano, pónganle el dinero que ellos trajeron. Y también denle comidas a ellos para que coman durante el camino. Mire todo lo que José representa a nuestro Señor Jesucristo también, hermano. Él representa eso. Dice, entonces, verso 26, entonces ellos cargaron el trigo en sus asnos y se fueron de allí. Verso 27, cuando llegaron al lugar donde iban a pasar la noche, eso es, cuando llegaron al mesón, uno de ellos abrió su costal para dar de comer a su asno y vio, oiga esto, vio que su dinero estaba allí, en la boca del costal. ¿Dónde pasó eso? ¿Pasó durante el camino? ¿Se dieron cuenta cuando los siervos de José metieron ese dinero ahí? No. Cuando lo estaban cargando, ¿será que sintieron algo extraño ahí en esos sacos? Y dijeron, qué raro este bultito que siento aquí. No. ¿Dónde se enteraron? ¿Dónde se dieron cuenta? Aterricemos esto. ¿Dónde les fue revelado
ese regalo? En el mesón. El mesón es un lugar donde se nos van a revelar cosas que por mucho tiempo han estado escondidas y que el Señor ya nos las regaló, hermano. Ya son de nosotros. El Señor ya dijo que son de nosotros, pero no son reveladas todavía. Hermano, no sé cuánto tiempo me va a tardar este punto, pero mire cuántas cosas el Señor dijo que ya son de nosotros y que no sabemos. Están en un costal, están en un saco, no están reveladas, pero ya son de nosotros. Hermano, ya el Señor dijo que son de nosotros, pero no lo hacemos. Entonces, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Tenemos que llegar al lugar de nuestro descanso. ¿Quién es el lugar de nuestro descanso? Es Cristo, hermano. Dijo Él: venid a mí los que están trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. El mesón es un lugar de descanso. Cuando nosotros aprendamos a reposar en el Señor y aprendamos, hermano, a valorar el mesón donde el Señor nos tiene, entonces lo que le ministraba hace unos minutos, hermano, vamos a empezar a ver la gracia del Señor en nuestras vidas. No a sentirla, no a percibirla. Vamos a empezar a ver la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Se van a abrir los costales. Los costales pueden ser aquellas cosas que nos están impidiendo, hermano, ver la gracia de Dios. Pero ¿dónde pasa eso? ¿Dónde suceden esos eventos? En el mesón. En el mesón, en el mesón. Hermano, dentro de la iglesia hay revelación. Y el Señor está activando un tiempo especial donde se nos van a revelar cosas que por mucho tiempo han estado ocultas. Mire esto. Nosotros a veces creemos que, ¿cómo le digo esto? A veces creemos que con cuánto sacrificio le damos esto al Señor. ¿Sabe qué nos hace falta, hermano? Esa revelación de que todo lo que tenemos es por su gracia. A veces nosotros creemos que con darle algo al Señor, oh, qué sacrificio. No, hombre, hermano, nos falta revelación. Mire, por ejemplo, ellos llegaron a comprar, hermano. Ellos no llegaron a pedir. Ellos llegaron a comprar. No sabían que era José. Todavía en ese tiempo que estamos leyendo, no sabían. José no se había revelado a ellos. Ellos llegaron a comprar y ellos pagaron. Pero cuando llegaron al mesón y ese muchacho abrió el saco, se dio cuenta que el precio que había dado estaba en el costal. Entonces él pudo entender que aparte de haber recibido grano, también tenía lo que él había dado. Eso es gracia, hermano. Hermano, no le pongamos mucha teoría a la gracia. Gracia es regalo. Es por su misericordia. No es porque nosotros hayamos sido buenos portados o buenos cristianos, qué sé yo. No. Eso es gracia, regalo. Algo que nosotros no merecíamos, pero el Señor nos lo dio. ¿Dónde descubrieron la gracia ellos? En el mesón. Ahora, mire cómo quiero aplicar, entre muchas cosas que quisiera hablar, pero quiero aplicar esto cuando aquel versículo que dice, aquí lo tengo, Lucas creo que está. Vamos a ver este versículo. No, Mateo 16:25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Es uno de los versículos que son un poquito difícil de poder comprendernos. Pero ¿sabe cómo quiero verlo? Y yo sé que así es, hermano, por lo que pude estudiar de esto, es que a veces nosotros empleamos mal un término: yo le entregué mi vida a Cristo. ¿Y cuántas veces hemos dicho eso? Yo le entregué mi vida a Cristo. Pero cuando te das cuenta, hermano, cuando nos damos cuenta, Él nos dio vida y vida en abundancia. Entonces nosotros creemos que le dimos la vida al Señor, pero al final, no, hombre, Él nos dio vida y vida en abundancia. Así como aquellos creyeron que habían comprado el trigo, pero al final les dieron el trigo y el dinero. Hermano, cuando el Señor nos
pide algo, no es para restarnos. Lo que el Señor quiere es darnos más de lo que Él nos está demandando. Si el Señor te pide algo, hermano, no es para quitarte. Lo que el Señor quiere decirte es: yo te quiero dar mucho más que eso. No dudemos, hermano, en darle al Señor lo que Él nos pide. No dudemos, porque cuando tú te despojas de eso y le das eso al Señor, hermano, ¿sabes qué? Él te lo devuelve, y te lo devuelve multiplicado. Entonces, a veces sí, yo le entregué, sí, está bien, hermano, sigámoslo utilizando, pero ahora entendamos algo. Sí, nosotros le dimos esta vida que tiene caducidad, se la dimos al Señor, pero Él nos devolvió, aparte de esta vida, Él nos devolvió una vida eterna. Vida, más vida y más vida. Entonces, la gracia del Señor, hermano, quiero decir algo más en este punto. No hay manera de que nos doblegue mejor el Señor. ¿Cómo usar este término? No hay manera que nos ate el Señor a Él de una manera voluntaria, que cuando nosotros podemos empezar a ver su gracia. Yo no entiendo cómo alguien puede predicar o enseñar, hermano. Anda una mala doctrina que dice que y se agarran de la Biblia, se agarran del hermano, se agarran del versículo bíblico cuando dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces mire cómo lo tuercen. Dice, quiere decir, hermanos, y enseñan esto, que entre más pecamos, vamos a tener más gracia. Hermano. Entonces yo digo, hermano, yo me analizo a mí mismo y yo digo, es que cada vez que yo descubro la gracia del Señor, así como la descubrieron estos en los sacos, hermano, cada vez que yo descubro algo nuevo en el Señor que me muestra su gracia, que puedo ver su gracia, lo menos que quiero es fallarle al Señor, hermano. Lo menos que quiero, lo último que quiero es fallarle al Señor. Entonces eso como que nos rinde más al Señor. Eso es como que, hermano, nos doblega delante del Señor. Y no queremos otra cosa más que serle fiel al Señor, hermano, en el mesón. Por eso no dejemos de congregarnos, hermano. No dejemos de estar en armonía. No dejemos de estar en unidad, hermano. No dejemos de venir al mesón. No dejemos de venir al lugar donde estamos siendo perfeccionados. No dejemos de venir al lugar donde estamos siendo curados, estamos siendo sanados, estamos siendo tratados. Aquí el Señor nos va a restaurar totalmente, hermano. Y aquí el Señor va a ir descubriendo a nosotros su gracia para que podamos ver su gracia. Que podamos ver su gracia. La casa del Señor. Tenemos que entender más esto, hermano. Lo que decía David, una cosa he pedido, una cosa he pedido. No decía visitar, decía habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Hay restauración. Mire, por lo menos yo le predico con libertad. Este es el mesón que el Señor habilitó para usted y para otros que no han venido, pero que van a venir. Este es el mesón que el Señor habilitó para que aquí seamos restaurados, seamos sanados, para que el Señor aquí nos perfeccione y aquí el Señor nos va a ir mostrando su gracia. Aquí el Señor, esos sacos se van a abrir, esas cosas que están ocultas se van a empezar a dejar ver. Veamos otro punto. Hay varios, hermano, hay varios, pero yo no sé cómo irme por acá, ya llevo media hora predicando. Éxodo 4:24. Otro que hizo un viaje. Moisés, después de 40 años de estar en el desierto, hermano, el Señor se le aparece en la zarza y le dice, ve a Egipto porque tú vas a liberar a mi pueblo. Entonces, después de una discusión ahí, hermano, Moisés toma a su esposa y a sus hijos y hace el viaje. Éxodo 4:24. Durante el camino, esta es la versión donde se habla hoy. Durante el camino, en el lugar donde Moisés y su familia iban a pasar la noche. No perdamos de vista lo que dijo Pablo a los romanos. La noche está avanzada. Estamos pasando la noche, hermano. Va a amanecer hasta que venga Cristo. Es necesario que tengamos un albergue espiritualmente. Es necesario que tengamos un mesón. Y aquí
Moisés y su familia llegan a un lugar donde van a pasar la noche, a un mesón. Quiero decir esto, ya lo dije una vez. Por eso cuando cantamos aquel himno, toda la noche sin parar, no importa si lo cantamos de día, de mañana, de tarde o a la hora que lo cantemos o de madrugada. Pero no le vamos a cambiar la letra. Todo el día sin parar y lo cantamos de noche, toda la noche sin parar y lo cantamos a la madrugada, toda la madrugada sin parar. No, no, porque no estamos cantando si es de día o de noche. Estamos cantando que estamos pasando esta noche y mientras sea de noche vamos a alabar al Señor. Mientras sea de noche vamos a cantarle al Señor. Mientras Cristo venga, mientras amanezca, vamos a cantarle al Señor. ¿Qué hizo Pablo en la cárcel, hermano? Durante la noche, durante estaba preso, ¿qué hizo? Cantar alabanzas al Señor con Pablo y Silas. Entonces ese himno no le cambiemos la letra, que lo vamos a cantar ahorita de mañana, entonces de día. No, toda la noche sin parar es algo profético. Entonces Moisés, volviendo a Moisés dice que llegó a ese lugar donde iba a pasar la noche ahí con su familia, su esposa y su hijo. Hermano, déjeme advertirle algo. Este es uno de los versículos bien difíciles de discernir, hermano. Por eso yo sé que usted aquí se le va a venir un montón de preguntas. Y encontramos, unos dicen una cosa, es como aquel versículo de Moisés, de Samuel, cuando lo llamó la pitonisa y que dice que que Samuel vino hacia ella. Unos dicen que sí era Samuel, otros dicen que no era Samuel, otros dicen que esa mujer estaba inventando un montón de cosas, pero al final eso no nos quita la fe. Este es otro de los versículos así como oscuros en la Biblia, difícil de poder discernir, pero yo tengo aquí mi punto de vista, hermano, cómo lo pude analizar a la luz de la palabra. Dice que mire qué cosa, allí en esa posada, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora es la esposa de Moisés, Séfora tomó un cuchillo de piedra y cortó el prepucio a su hijo. Luego, tocando con el prepucio del niño los pies de Moisés, le dijo: en verdad, tú eres para mí un esposo de sangre. Todo eso otro día tal vez lo hablamos con mayor detenimiento. Pero lo que estamos viendo es qué pasa en los mesones. ¿Qué pasa en un lugar de estos? Entonces lo que yo veo es que aquí hubo una circuncisión en el mesón. Y circuncisión es quitar la carne. Todo esto es una preparación, hermano. Hermano, el Señor quiere que nosotros dejemos de ser carnales, hermano. Eso dice la Biblia, que tenemos que morir a esta carne. ¿Sabe qué es eso? Tiene que ser cortada la carne, tiene que ser cortado, hermano, esa naturaleza caída. Entonces déjeme aplicarlo de esta manera. En el mesón, en el lugar donde llegó Moisés a quedarse con su esposa y sus hijos, había un niño que ya estaba grande y que Moisés no lo había circuncidado, hermano, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre que conocía la ley, que sabía que había un pacto que está en Génesis 17, que todo israelita a los 8 días de nacido tenía que ser circuncidado. Y Moisés, como vivía lejos de donde estaba su pueblo, no lo había hecho, y eso le molestó al Señor. ¿Sabe cómo se entiende esto? Yo estuve leyendo algunos comentaristas. Dice: ¿cómo es posible que tú vas a ser libertador y tu casa no ha sido libre de la carne? Hermano amado, Pablo llega a los Corintios, ahí en 1 Corintios 3 creo que está eso, y él les dice: miren, yo les traía un mensaje. Hermano, la iglesia de los Corintios, una iglesia que se movía en los dones proféticos, una iglesia que con un mover espiritual tremendo. Pero mire, esta es otra cosa, no siempre lo que sucede en las iglesias van a determinar si es una iglesia madura o no, hermano. Fíjense que va Pablo y dice: yo les traía a ustedes alimento sólido, pero no se los puedo dar, no se los puedo ministrar porque todavía son niños. Pero ¿sabe qué dice, hermano? Son carnales, les dice. Si quiere leámoslo. Hoy no tengo pantalla, se me olvida que no tengo la pantalla ahí. Vamos a ver 1 Corintios 3.
Creo que en 1 Corintios 3. Mire cómo quiero aplicar esto, hermano. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino, mire qué fuerte esto, sino como a carnales, les digo, hermano. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo. En verdad, ni aún ahora, mire, ni aún en el presente puede recibirlo. Y le vuelve a decir en el verso 3, porque todavía sois carnales. Hay carne que necesita ser cortada. Hermano, hay carne que necesita ser quitada. ¿Dónde pasa eso? ¿Dónde sucede eso de cortar la carne? ¿Dónde sucede? En el mesón. En el mesón se corta la carne. La iglesia es un lugar donde nosotros venimos a exponernos, hermano, otra vez al Espíritu Santo. Venimos a exponernos, que nos llenemos de la vida del Espíritu, porque al nosotros llenarnos del Espíritu, ¿sabe qué pasa? Automáticamente le damos muerte a la carne. Eso dice Romanos 8. Me gustaría buscarlo también para que quede con base bíblica esto que le estoy diciendo. No lo traía aquí, pero yo sé que está aquí en la palabra. Vamos a ver si lo buscamos. 8:13 de Romanos. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero mire lo que dice este versículo, hermano. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué mata la carne entonces? ¿Qué corta la carne entonces? La vida en el Espíritu. Mientras más nos llenemos de lo espiritual, la carne empieza a debilitarse y las obras de la carne empiezan a flaquear. Entonces, un lugar donde podemos lograr eso es en el mesón, en la iglesia. Exponiéndonos a lo espiritual constantemente, hermano. Exponiéndonos a la palabra constantemente. El mesón es un lugar de bendición, hermano. Mire, el mesón es un lugar de bendición. Aquí estamos siendo preparados. Aquí estamos siendo, hermano, purificados. Aquí estamos siendo tratados por el Señor Espíritu Santo. Y una de las cosas que suceden es que se le da un corte a la carne. Pero otra de las cosas, y eso fue lo que anoté ahí, es que, hermano, ese corte que le hacían a los niños, a los varones, era una señal de pacto. Todo el que tenía esa señal automáticamente era un acreedor de las promesas que le dieron a Abraham. Si no tenían ese corte, hermano, no eran acreedores de las promesas de Abraham. Mire qué cosas. Ahora el Señor dice, mire qué cosas. Ahora el Señor dice que para nosotros no es una circuncisión en la carne, sino que en el corazón. Entonces, aquí en la iglesia, el Señor circuncida nuestro corazón y nos marca para que nosotros, por medio de Cristo, podamos alcanzar las promesas que se le dieron a Abraham. Hermano, nadie, dice la Biblia, eso no me acuerdo dónde está, pero sí hay un versículo que dice que la verdadera descendencia de Abraham es aquello que nos hemos metido en Cristo. ¿Dónde comienza esa circuncisión? Cuando nosotros recibimos a Cristo en el nuevo nacimiento, ahí comenzamos a ser marcados por el Espíritu Santo. ¿Dónde se concluye esa marca? Por medio del bautismo. Leamos lo que dice Gálatas capítulo 4. Es interesante, o es importante, diría yo, es importante que esto hermano, lo tengamos bien fresquecito, bien pendiente. Gálatas 3:27. Porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, todo aquel que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y mire lo que dice, entonces ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Importante. Entonces las hermanas podrían decir, hermano, ¿y nosotros qué? Hermanos, mire, una vez me sacaron de la ignorancia a mí. Y a veces, por no hablar de esas cosas, hay muchos de nosotros que a veces ignoramos. ¿Qué es la circuncisión? ¿Qué es eso? ¿Qué era? Literalmente, ¿qué era eso, hermano?
Entonces yo sé que es un poquito incómodo decir eso, pero era un corte que le hacían a los niños en su parte sexual, a los varones. Un corte de carne que le hacían a los niños en su parte sexual. Esa era la circuncisión. Entonces, ¿y las mujeres cómo? Pero ahora, en el nuevo pacto, mire lo que dice ahí: no hay hombre ni mujer. La circuncisión ahora es para todos. Pero no es una circuncisión en la carne, sino que es una circuncisión en el cuerpo, en el corazón. Dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Mire el verso 29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Dónde logramos ser herederos de Abraham sin ser judíos? Sin tener sangre judía, sangre biológica judía. ¿Cómo logramos nosotros meternos en esa genealogía? Lo hacemos por medio de Cristo. Al meternos en Cristo, nosotros nos metemos en la genealogía de Abraham. ¿Cómo hago para meterme en Cristo? Hay que nacer de nuevo. Lo que le dijeron a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Número 1. Y después es necesario que nazcas del agua. Con esos dos actos espirituales, todo aquel que ha nacido de nuevo y que ha sido bautizado, él está marcado, ya tiene la circuncisión espiritual que necesitamos para entonces denominarnos hijos de Abraham, para poder gozar de las promesas de Abraham. ¿Dónde logramos eso? En un centro comunal, en el mall, en una institución gubernamental logramos eso. ¿Dónde alcanzamos eso, hermano? En el mesón. En el mesón, en la iglesia. No hay otro lugar donde se ministre eso, solo en la iglesia de Cristo. Por eso es importante que nos hayan traído al mesón y que aquí nos hagan descendientes de Abraham por medio de Cristo. Hermano, en ningún otro lugar. Por eso entendamos un poquito esto del mesón. El mesón es la iglesia. Es importante que estemos aquí. Es importante que pertenezcamos a una iglesia. Hermano, cuántas cosas que decir de esto. Quiero leerle un último versículo de eso que está no lo anoté, solo puse la cita aquí, fíjese. Aquí se la voy a dar. Colosenses 2, 11 y 12 habla del bautismo como circuncisión. Se lo voy a leer, voy a ver cómo voy de tiempo. Colosenses 2, 11. Para que nos quede bien claro este punto. ¿Qué le pasó a este muchachito ahí en el mesón? Fue circuncidado. Dice Colosenses 2, 11. En él también fuisteis circuncidados. ¿En quién? En Cristo. Le voy a leer desde el 10. Y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Viene hablando de Cristo. En él también fuisteis circuncidados. Mire esto, con una circuncisión no hecha por manos. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Verso 12. Habéis sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitados. Pero lo que está diciendo Pablo ahí, que cuando nosotros nos bautizamos, hemos sido circuncidados. Esa es la circuncisión espiritual. Por eso, hermano, por eso. Mire, nadie puede bautizarse si no se ha arrepentido. O sea, eso es echarse un chapuzón, hermano. O sea, el requisito para bautizarse es, ahí está en la Biblia, cree. El que cree sea bautizado. Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros. Viene primero el arrepentimiento y la conversión y después el bautismo. Entonces, hermano, como que esos dos actos tienen que ir, pero de la mano, hermano. Mire, no es posible que alguien que ya tenga,
voy a ser hasta un poquito generoso. No es posible que alguien que tenga 5 años de haber aceptado a Cristo no se haya bautizado. Eso no es posible. No. Porque yo le diría, ya fue salvo, sí, pero no ha sido marcado todavía como descendiente de Abraham. Por eso, hermano, hay que quitar algunas cosas que se han puesto en la iglesia de Cristo que no son bíblicas, hermano. Hermano, tiene que recibir 3 meses de seminario para poder bautizarse. Si usted no cursa estas clases, no se puede bautizar, hermano. Mire, usted tiene que aprenderse tal libro de memoria, hermano, para poderse bautizar. ¿Quién puso eso, hermano? ¿Quién puso, de veras, quién puso eso? ¿Sabe usted que cuando aquel carcelero, volviendo a la historia de Pablo y Sila, aquel carcelero que aceptó a Cristo ahí en esa cárcel, esa misma noche lo fue a bautizar Pablo a su casa y lo bautizó a él y a su familia, esa misma noche. Aquel hombre de Hechos 8 que iba, hermano, y que Felipe se le acercó a leerle el libro que iba leyendo, Isaías 53, es lo que ahora conocemos como Isaías 53, lo iba leyendo y entonces le explicó el evangelio, aceptó a Cristo y le dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Qué impide? Tanto es así, hermano, que nosotros tenemos que orar para preparar un lugar y tener aquí en la iglesia un bautisterio que si alguien recibe a Cristo hoy y hoy mismo quiere bautizarse, hoy lo bautizamos. Que si hoy recibe a Cristo y dice, yo quiero bautizarme, ¿cuál charla si esto es de creer? Después va a entender algunas cosas, hermano, después se las explicamos, pero lo importante es que esté circuncidado y que ahora se convierta en un hijo de Abraham. Eso solo pasa en la iglesia. Eso solo pasa en el mesón. No pasa en otro lugar. Hermano, ya el tiempo se me está yendo. Yo quiero llegar a uno de los puntos que yo considero importantísimos. Solo le voy a leer este de Jeremías. Jeremías 9:2. Solo se lo voy a leer y le voy a decir qué sería esto. Mire, Jeremías 9:2. Decía el profeta Jeremías, oh, ¿quién me diese en el desierto un mesón? Un mesón de caminantes. Esta versión Reina Valera Gómez. Oh, ¿quién me diera en el desierto un mesón de caminantes para que dejase a mi pueblo y que de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación ¿cómo dice aquí? Prevaricadores. ¿Sabe qué encuentro aquí, hermano? ¿Sabe qué encuentro yo? Que en un mesón nosotros podemos consagrarnos al Señor y apartarnos de toda la inmundicia que hay allá afuera. Mire lo que decía Jeremías. ¿Quién me diera? ¿Quién me diera? ¿Quién me permitiera un refugio? ¿Quién me permitiera un mesón? ¿Cómo quisiera tener aquí un lugar donde congregarme? Diría alguien. Hermano, mire, he estado en plática con algunos hermanos que se han ido aquí a la iglesia para otro lugar. ¿Y sabe cuál es el clamor de ellos? Pastor, yo no hallo aquí donde he ido como a 500 iglesias y ninguna, pastor, ninguna. ¿Cómo quisiera tener una iglesia como la que está, hermano? Y empiezan hermano, ¿cómo? A veces hasta que estamos lejos nos damos cuenta de lo que el Señor ha permitido abrir en un lugar. Pero a veces desconocemos cómo las iglesias en otros lugares están contaminadas. Y no es que nosotros también nos vamos a tirar de que somos ultra mega recontra hiper consagrados, hermano. Tenemos nuestros errores, pero tratamos de agradar al Señor en lo más que se pueda, hermano. Tratamos de agradar al Señor en lo más que se pueda. Pero mire, hermano, la iglesia es un lugar para consagrarnos. Es un lugar para apartarnos de aquellos que no quieren nada con el Señor. Y lo más que podemos hacer, que ellos se conviertan a nosotros y no que nosotros nos convertamos a ellos.
Que si ellos quieren una restauración, véngase, yo lo llevo al mejor lugar. Véngase, yo lo llevo. Ahí hay un lugar para todos. Véngase, ¿quiere salir de ahí? Sí, véngase, yo le ayudo. Yo lo voy a llevar a un lugar donde el Señor lo va a restaurar. Hermano, empecemos a hablar también a aquellos que no andan bien. Mire, dicho sea, hermano, hagamos trabajo de evangelismo, hablemosle a la gente. Mire, yo conozco un lugar donde allí el Señor le puede ayudar. Véngase, yo lo invito, véngase. Vamos, hermano, traigamos gente que está necesitada del Señor. Gente que necesita ser restaurada. Te diga, yo conozco un mesón, fíjese, yo quiero ir. No le voy a decir así porque le va a preguntar, ¿hay comida ahí, va? Sí, hay comida espiritual, ahí está la hermana, claro. Sí, hay un banquete ahí, pero es espiritual. Entonces, hermano, mire lo que decía Jeremías. ¿Quién me diera conseguir aquí un mesón? ¿Quién me diera en este desierto conseguir un lugar donde yo me pueda apartar de los adúlteros de esta congregación? Pero, hermano, el tiempo se me está yendo y quiero llegar a Lucas 2:6. Vamos a ver cuántos minutitos me quedan para hablar de esto. Lucas 2:6. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Está hablando de María, cuando iba a dar a luz al Señor Jesús. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. Hermano, y a mí esto me tocó. Y eso es lo que le digo, cuando uno empieza a experimentar todo lo que es el Señor, hermano. Todo lo que es el Señor. Yo encuentro una cualidad en Cristo Jesús. Yo encuentro una esencia en Cristo Jesús, que Él renunció a todo para darnos el lugar a todos nosotros. Él dejó ese lugar en el mesón para que todos nosotros pudiéramos tener un lugar en ese mesón y ser restaurados. Él, dice la Biblia, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Él dijo, yo cedo lo que es mío para que mi iglesia sea enriquecida. Estando en la cruz del Calvario, la única vez que yo leo que el Señor Jesucristo se refiere al Padre como Dios es cuando Él estaba en el Calvario y dijo, Padre, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él abandonó su lugar de hijo para que nosotros ocupáramos ese lugar de hijo. Sabe que Cristo, Jesús, era el unigénito, no había otro como Él, era único en su género, pero Él abandonó esa posición de único, hermano, para que todos nosotros llegáramos a ser hermanos de Él, que Él fuera el primogénito y nosotros fuéramos sus hermanos. Entonces pasó de ser único a ser primogénito. Yo no sé en lo literal, déjeme ponerlo cómo puedo yo recibir esto. Yo no sé si hay un hijo aquí que es único, y si hubiera un hijo que es único y que sus padres tienen bienes y que sus padres tienen casa, tienen todo y tienen muchas cosas, que el único heredero de todo eso es él. Yo no sé si ese hijo estaría dispuesto a adoptar más hermanos y compartir su herencia. Yo no sé, hermano, si ese hijo tuviera la capacidad de decir, papito, adopta unos 15 hermanos y que ellos también puedan heredar de todo lo que tú tienes. Ahí nos dejas una parte cada uno. ¿Habrá alguien que pueda decir eso, hermano? Difícilmente. Pero Cristo Jesús sí lo hizo. Cristo Jesús sí lo hizo. Y dice que a nosotros nos hizo coherederos juntamente con Él. Eso está en Romanos 8, lo puede leer, ahí está en Romanos 8. Dice que si somos hijos, también somos herederos y coherederos
con Cristo. Busquemos ese versículo. Con este, hermanos de alabanza pueden venir. Busquemos ese versículo. Todavía tengo unos minutitos aquí disponibles. Romanos 8. Oh, hermano, este tema a mí sí que me impactaba, hermano. 8:17. Desde el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hasta ahí quiero leer. Herederos de Dios y coherederos. ¿Alguien sabe qué es un coheredero? ¿Qué diferencia habrá entre un heredero y un coheredero? Si baja sus ojitos a Romanos 8:29, ahí de ese mismo capítulo, dice la Biblia que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito entre muchos hermanos. Él dejó su lugar de unigénito para ser primogénito y compartió su herencia con todos nosotros. Pero en la Biblia hay una ley que el primogénito tiene el doble de herencia. El primogénito. Y lo demás, o sea que si tiene 5 hermanos el primogénito, sus hermanos siempre van a tener la mitad de lo que el primogénito tiene. Eso es la ley, según la ley de Moisés. Si el primogénito, ponga de aquí está el primogénito, este primogénito tiene 4 hermanos. Este primogénito va a tener el doble de todos ellos. Entonces, él es heredero y todos estos son herederos. ¿Cómo nos convertimos en coherederos? Cuando todo lo que es de alguien también es de nosotros. O sea, que todo lo que es de Cristo es de la iglesia. Él dejó su lugar, aún diría yo, aún su lugar de primogénito, para que todos tuviéramos lo que Él tiene. Hermano, esto es glorioso, hermano. Este es el evangelio. Esto es lo que debemos de, en vez de estar perdiendo el tiempo en otras cosas, hermano. Que si me maquillo o no me maquillo, que si me pongo aritos o no me pongo aritos, que si esto y lo otro, que en vez de estar pendiendo las cosas en tonterías, ¿por qué no analizamos estas cosas? Este es el evangelio. Cristo renunció a su lugar para darnos el lugar a nosotros. Él dijo: yo no voy a ocupar el lugar en ese mesón, porque quiero que toda la humanidad tenga un lugar donde ser restaurada. Él dejó su trono para que nosotros tuviéramos acceso a su trono. Eso dice Romanos, que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia y misericordia. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que dejó su trono para venir a morir aquí y dar su vida por nosotros y darnos ese acceso a su trono. El mesón. El mesón. No te salgas del mesón. Aprovechemos lo que el Señor nos ministra aquí en el mesón y poder ser restaurados. Yo le ruego que se ponga de pie. Al chat le voy a compartir los otros puntos que tenía. Tal vez usted tiene un tiempito ahí, los revisa. Había otras cosas que hablar aquí, pero esta mañana el mesón es un lugar para todos. El que cayó en manos de ladrones, allí encontró su cuidado. Los hermanos de José, ahí en el mesón, pudieron descubrir la gracia con la cual habían sido tratados. Gersón, el hijo de Moisés, allí lo hicieron parte de la promesa. Ahí le quitaron la carne. El pueblo de Israel en un mesón pudo establecer una memoria generacional. Esto tiene que ver con lo generacional. Esto no lo hablé, hermano, pero déjeme ponerle aquí rapidito algo. En este lugar nosotros podemos dejar una memoria para nuestras generaciones. Aquí podemos marcar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Aquí los podemos marcar. En un mesón pueden ser marcados y apartados nuestros hijos para que nuestras generaciones sean del Señor.
Jeremías en un mesón encontró consagración. Los discípulos en un mesón celebraron la última cena. Eso que nosotros conocemos como aposento, donde el Señor dijo: ¿dónde está mi aposento donde celebraré la mesa? Ese es un mesón. Y toda la humanidad encontró un lugar para todos, el mesón, porque el Señor abandonó ese lugar, renunció a ese puesto para que todos tuviéramos el lugar en el mesón. Cierren sus ojitos en el nombre de Jesús. Dejémonos ministrar por esta palabra esta noche, esta mañana, y pedirle al Señor: Señor, yo quiero entender más esto. Nunca me quiero salir de este mesón, nunca, Señor, nunca. Yo quiero recibir todo ese cuidado que tiene el mesonero en este mesón. Yo quiero recibir todo ese cuidado que tiene el Espíritu Santo en este mesón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien aquí que quisiera aceptar a Cristo esta mañana? ¿Hay alguien aquí que quiere ser parte de este mesón, de este lugar que el Señor ha establecido en esta ciudad? ¿Hay alguien aquí que quisiera reconciliarse con el Señor? Se había salido del mesón, pero hoy ha venido. Le hago la invitación esta mañana: venga aquí enfrente, vamos a orar por usted, que Dios le bendiga. Si hay alguien más que quisiera hoy entregarle su vida a Cristo, alguien que quiera reconciliarse con el Señor, decirle: Señor, aquí está, este es un mesón. Hoy he entendido la importancia de estar dentro, de estar en la mesa, de estar ahí donde hay comida, donde hay alimento. En el nombre de Jesús, ¿quisieras venir? Yo te hago el llamado. Dice la Biblia que nosotros debemos de rogar como si Cristo estuviera rogándote. Yo quiero tomar el lugar de Cristo y rogarte, decirte: hermano, entrégale tu vida al Señor, reconcíliate con el Señor. Reconcíliate con el Señor. En el nombre de Jesús. El llamado está. La puerta está abierta. Entra al mesón. Entra a tu lugar de descanso. Entra a tu lugar de refugio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que solo nos ha estado visitando y quisiera ser parte también del ministerio, quiere recibir cobertura y decir: yo quiero ya establecerme en esta casa, ya usted vio que aquí es el lugar, o es un lugar donde el Señor le puede desarrollar. También yo le hago el llamado: alguien que quiera recibir cobertura ministerial. Quiero comenzar a hacer ese llamado para que los que quieran, los que el Señor los ha traído acá y que vienen de otro ministerio, puedan tomar este manto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahorita vamos a orar ahí. En el nombre de Cristo. Renuevas mis fuerzas. Aleluya. Guías mis pasos. Oh, en el nombre de Jesús. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. Aleluya. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Oh, Tu Señor. amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En el nombre de Cristo, Señor. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable,
persigue, te percibo. En tu mesa me dice un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable, su bondad me persigue.